Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá en la sala 106 del edificio Namía, Campus Isla Teja, en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. Hoy en día estamos junto a Sebastián Izquierdo, que él es capitalista revolucionario, que nos viene a acompañar, nos viene a visitar desde Santiago, con su charla de hoy día, que será ¿qué nos queda de Occidente? Él aceptó la invitación de nuestro grupo Liberalum, así que estamos acá, si alguien está viendo el streaming y se encuentra en la ciudad de Valdivia, lo invitamos a sumarse a la charla, a la actividad, y además también vamos a estar recibiendo sus preguntas, dudas y cualquier comentario que tengan para Sebastián o cualquier persona del grupo. Sebastián. Hola, hola. Bueno, me voy a pasar ahora el punteo. Bien, esto se llama ¿qué nos queda de Occidente? Y todos estos papeles que tengo aquí, esto es lo importante. Bueno, partir invitándolos a todos a compartir el video para que tengamos más audiencia en internet de la que estamos teniendo acá en vivo. Creo que hay una tremenda tormenta acá en Valdivia que probablemente ha mermado bastante la asistencia. Quisiera comenzar esta reflexión, como ya la comencé en la fecha anterior, con un poquito de un tema más biográfico mío. Yo me crié en una familia que eran todos súper hippie, mucho yoga, mucho Dalai Lama, todas esas cosas orientalistas, ¿no es cierto? Todas estas cosas como... Y a mí me desagradaba mucho, me desagradaba un montón el espíritu oriental de esta gente, de mis papás, básicamente, que siempre estaban con todas estas cosas, y a mí me gustaba mucho, me sentía muy cómodo con la idea de ser occidental, aunque no lo tenía muy claro, la verdad. Entonces, para mí era una cuestión importante desde muy chico. ¿Qué significa ser occidental? ¿Qué significa occidente? ¿Para dónde va mi micro, no es cierto? Porque eso era lo que me apasionaba, lo que me gustaba. Y por eso me he llevado toda mi vida haciéndome esta pregunta de qué significa occidente. Y después de varios errores gravísimos de observación, llegué a unas conclusiones bastante claras, y por lo mismo quisiera preguntarles primero a ustedes, tanto a los que están en el streaming como a los que están en vivo, ¿qué creen ustedes que significa occidente? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que significa occidente? ¿Por ahí sale algún comentario de lo que significa occidente? ¿No? Bueno, con occidente parte la reflexión del porqué de las cosas, el ejercicio del diálogo, una idea. Sí, bastante cercano a lo que podría ser lo que es occidente. Yo he llegado a la conclusión, después de mucho pensar y reflexionar y observar y estudiar, que occidente significa... Ser occidental significa reconocer que existe una verdad, una realidad más allá de la experiencia humana, y que esta realidad, esta verdad con mayúscula, es permeable a la razón, es decir, que podemos descubrirla si razonamos, si pensamos de forma lógica. Así que para explicar por qué yo tengo esta tesis, podríamos decir, de lo que significa la palabra occidente, más allá de lo geográfico, voy a hacer una breve repaso sobre la historia de Occidente, una cosa muy cortita. Partiendo por Grecia. Grecia tiene dos características interesantísimas respecto de cómo hace surgir Occidente dentro de su seno. Una es el tema de que los dioses griegos no sean todopoderosos, que los dioses griegos no sean totalmente, que no sean tan poderosos como para avasallar, pasar por encima del hombre y imponerle al hombre cómo son las cosas, implica que se pudo crear filosofía en Grecia. La filosofía nace en Grecia porque existía la posibilidad de pensar las cosas más allá de caprichos divinos. Es decir, los dioses perdían a menudo. Tenían problemas graves con los seres humanos y perdían, y lo vemos ver en su mitología. Entonces, si los dioses pierden, si los dioses no son todopoderosos, si no son capaces de alterar mi realidad de forma trascendental y de forma totalitaria, entonces claramente nos estamos frente a una realidad que yo además puedo estudiar. Y nace, pues, con Tales de Mileto comienza a formarse lo que es la filosofía. Otro punto importante es que Occidente se autopercibe a sí mismo por primera vez con el surgimiento, con las guerras médicas. Grecia se enfrenta a un invasor oriental que tiene un estilo de vida totalmente distinto.
un estilo de vida donde el rey es todopoderoso, todos los súbditos son esclavos del rey, y los esclavos, bueno, son esclavos de los súbditos. Un imperio gigante, centralizado, totalmente controlado por un pequeño grupo de personas, y enfrente está el occidente. Y el occidente, esa autoconciencia griega, que luego se convierte en la autopercepción de los, como civilización que tenemos los occidentales, tiene que ver con Atenas y Esparta, que después lucharían una guerra del Peloponeso bastante parecida a lo que fue la Guerra Fría en nuestro tiempo. Una representa lo totalitario y la otra representa, podríamos llamarlo, liberal, ¿no es cierto? Democracia directa, esas libertades individuales de los atenienses, que claro, que por supuesto que no se compara con lo que tenemos ahora, pero era algo bastante avanzado. Y estos se enfrentan a los persas siendo un imperio enorme, y al lograrlo vencerlo se forma este relato épico que dice, bueno, aquí hay una civilización distinta, estos somos nosotros somos Occidente. Es decir, esa es la importancia fundamental de Grecia. Grecia crea Roma, que es el imperio que circunda todo el Mediterráneo, pero antes de eso se produce el imperio helénico, la época helénica, que es cuando el señor Alejandro Magno conquista una buena porción del Oriente y tanto absorbe de él cosas muy valiosas como deja en él cosas muy valiosas. Y Occidente pasa a comprender el Medio Oriente por los siguientes siglos. Si el Medio Oriente, que hoy en día lo conocemos como el Medio Oriente, lo que hoy día conocemos como el Medio Oriente, era parte de la cultura occidental, el imperio ptolomeico, con reyes griegos, con costumbres griegas. Y luego llega Roma, que conquista todo esto, Julio César, Cleopatra, la última reina ptolomeica. Y el Mediterráneo se convierte en el espacio donde existe esta cultura. Y esto lo quiero plantear porque Occidente, si bien significa algo geográfico, si observamos en la historia, el occidente geográfico se mueve. Y se mueve en distintas partes. Si en un momento Occidente llega casi hasta la India, con Alejandro Magno, en otro momento era solamente unas islitas y un archipiélago y una península en Europa Oriental. Lo que hoy en día llamamos Europa Oriental, en ese momento era el Occidente. Y después pasa a ser el Mediterráneo, ¿sí? dejando fuera todo el mundo de los germánicos, de los celtas. Roma es invadida por los pueblos germánicos y también es invadida por una religión. La religión que invade Roma es el cristianismo. La fusión del cristianismo con los valores germánicos van a darle una nueva cara a Occidente por los siguientes, hasta el día de hoy, digamos. Pero quiero parar en el cristianismo porque el cristianismo nos crea un arquetipo que es Cristo, que plantea como máxima el sufrimiento, y ese sufrimiento como sufrimiento no merecido y como realidad inevitable de la existencia. Y cuando veamos el mito fundacional de Occidente o el mito fundamental de Occidente, es muy importante que entendamos eso, porque si bien, incluso si no somos cristianos, tenemos que entender la parte mítica que tiene Cristo como relato que va vertebrando la civilización occidental. El Dios judío llega con Jesús también. Con Jesús llega el Dios judío, y el Dios judío tiene una característica que no tiene ninguna otra deidad a nivel filosófico en toda la historia de todas las religiones. El Dios judío tiene poder ordinal. El poder ordinal, que se encuentra en el libro de Sabiduría, capítulo 11, versículo 20, nos dice que Dios creó las cosas conforme a peso, cantidad, y peso, número y medida. Y por lo tanto, como creó las cosas conforme a peso, número y medida, el mundo es observable. Es decir, existe una característica en el Dios judío que, si bien es todopoderoso, totalitario y controla todo el mundo, esa característica del poder ordinal hace que permite también, al igual como los dioses griegos lo permitían, permite también la investigación científica, el estudio de la realidad, la observación de la realidad, la búsqueda de la verdad. Vamos a ver que Occidente en el fondo es la búsqueda de la verdad, como decía también aquí Norambuena. Durante el medioevo, bueno, tenemos el medioevo, tenemos la Edad Media, que es como lo que siempre nos llaman Occidente, pero Occidente tuvo la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasa con la Edad Media? ¿Por qué
tenemos 1000 años de oscurantismo, que se le llama, y problemas graves ahí. Roma está cayendo, porque vienen los pueblos germánicos conquistando, los vándalos, conversábamos hoy día, hacen un rayado por toda Europa y crean un imperio arriano en el norte de África. Entonces hay un caos porque está cayendo este poder central que era Roma, y hay un caos occidental porque están ingresando hay dos invasiones. Hay una invasión de los valores germánicos que son individualistas, que se basan en el nombre, que se basan en la aventura, que se basan en la búsqueda, en la conquista, digamos que eran los primeros empresarios, de una forma muy primitiva y violenta. Y al mismo tiempo están entrando los valores cristianos, está entrando la religión de Cristo, y eso viene con otra cosa, viene con una fuerza distinta, la fuerza de la compasión, de que hay un Dios en cada ser humano y que tenemos que respetarnos todos. Viene con el Dios judío, esta confusión genera un caos en Occidente, y en ese caos está débil, y en esa debilidad es conquistado. Occidente es conquistado por el Islam, casi en su totalidad, en un momento dado. El sur de Italia, España, el sur de Francia, el norte de África, que era Occidente, el Medio Oriente, que era Occidente, conquistados por el Islam. En el año 622, Mahoma dice: se acabó esto de predicar pacíficamente mis cosas, vamos a ir a matar a todos estos cabrones. Se sube a su camello con su ejército y viaja desde Medina a la Meca y se dedica a matar a todo el mundo, y al tipo que mandaba en la Meca, que tengo entendido que era judío, le pincha la garganta y mientras se desangra se sube arriba de él y lo usa como colchón para violar a su esposa. Esa es la fuerza despiadada que comienza a atacar a Occidente a partir del siglo VII. Y cuando se nos dice que Occidente era oscurantista porque los cristianos eran unos místicos y unos irracionales, obviamente que hay algo de razón en eso. Que porque los romanos no pudieron resistir a los bárbaros, que los bárbaros, los germánicos eran guerreros muy poderosos, que tenían unas estructuras jerárquicas basadas en el honor y en el nombre, que eran complicadas y no sé qué. Bueno, también hay algo de eso. También hay algo de eso. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que si el Mediterráneo es tu sistema comercial fundamental y se llena de piratas musulmanes que capturan esclavas vírgenes para sus haremes, y si conquistan las principales costas del Mediterráneo, como es el sur de España, o el sur de Francia, España y el sur de Italia, si Constantinopla está constantemente en peligro, Occidente no puede existir. Pero Occidente sí sobrevive. ¿Y cómo sobrevive? Bueno, ahí está el medioevo. Una sociedad militar, organizada, estructurada desde los feudos, que son básicamente regimientos productivos, que le permite sortear este problema hasta que Occidente retoma su fuerza ya poco antes del descubrimiento de América. ¿Bien? Así que tenemos en Occidente, bueno, una vez que Occidente vuelve a ser o puede recuperar esta potencialidad que tenía desde el principio y que había perdido, claro, en parte producto del caos generado por los mismos compulsión interna, tiene un problema de un enemigo que es mucho más poderoso que él, pero cuando se ponen las pilas y hacen las cruzadas, que fueron guerras ofensivas, pero en un contexto defensivo, contexto histórico en el que estaban siendo... O sea, no hubo parte que atacaran los cruzados que no haya sido cristiano 300 años antes. No hubo parte que atacaran los cruzados que no haya sido occidental 300 años antes. Entonces, cuando se ponen las pilas y comienzan a fight back, ¿cierto? A luchar de vuelta, a devolver el golpe, el Islam comienza a retroceder. Occidente se reconstruye con la reconquista española, y de la reconquista española sale el descubrimiento de América, y del descubrimiento de América viene la expansión occidental. Con el oro de América se recupera la circulación monetaria en un continente donde prácticamente no existía el comercio. Vuelve a existir el comercio, la acumulación, el capital, los bancos. Vuelve la prosperidad y se conquista el mundo. Y Occidente conquista el mundo en los siguientes siglos. Y eso nos lleva a las revoluciones que dan paso al Occidente moderno. Y las tengo aquí enumeraditas. Vamos a decir primero, para mí tal vez la más importante, la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa, bueno, está ligada a las cruzadas. Viene Ricardo Corazón de León, de vuelta de una de las últimas cruzadas. Tenía una pelea con el rey de Francia,
importante porque él creía que él era rey de Francia, el rey de Francia dice, yo soy el rey de Francia, una pelea, y le disparan un flechazo y se muere. Y los soldados vuelven derrotados. Y la corona inglesa está profundamente endeudada y con un nuevo rey que no está dispuesto a disminuir el gasto público. Y los impuestos están matando de hambre incluso a los nobles. Y se viene una guerra. Los ejércitos de la Europa continental van a conquistar Inglaterra. Y el nuevo rey no tiene ejército. Y los nobles no quieren pelear por él. Y le dicen, no solamente no vamos a pelear para ti, vamos a pelear contra ti, porque tus impuestos nos han hambreado todo este tiempo. Era una cosa como Venezuela, Inglaterra, después de las guerras que hice, después del retorno del ejército de Ricardo Corazón de León sin Ricardo. ¿Qué hacen los nobles? Le dicen, vas a tener que darnos ciertas garantías, a nosotros y al pueblo. Vamos a tener ciertas garantías si quieres que Inglaterra siga existiendo. Y esas garantías terminaron generando lo que fue la Carta Magna. Y la primera monarquía constitucional, con una constitución no escrita, lo cual es graciosísimo, de la historia. Hizo que la idea de que los derechos del hombre pueden estar sistematizados, pueden ser pensados y discutidos, y la common law es mejor, de hecho, que la sistematización de derechos que tenemos en el mundo más latino. O sea, en la common law se partió diciendo, bueno, todos tienen todos los derechos, y cuando haya dos que entran en conflicto, vamos a discutirlo, y eso queda sentado como precedente, y ya tenemos claro qué es lo que se hace en esos casos. Eso es la common law, es pura jurisprudencia. Pero esa jurisprudencia nace de la idea de que las personas tienen derechos. No derechos que se le ocurre al gobernante que tienen, sino derechos que se van probando en la práctica según entran en conflicto entre sí. Esa para mí es la revolución más importante que puede haber tenido Occidente, pero vamos por la siguiente. La francesa. La revolución francesa para mí es, partí con la más importante, sigo con la que yo considero la menos importante, aunque es un hito que tal vez históricamente es importante, pero creo que desde el punto de vista ideológico aporta muy poco. Es sustituir al rey por el Estado. Sustituir a la nobleza por la burocracia. No tiene sustituir al clero por la burguesía. Pero no tiene mayor cambio, la verdad, como lo que fue la Revolución Americana. Justo en la misma época, los americanos no. Los americanos dicen, nosotros nos vamos a basar en la Carta Magna, nos vamos a basar en la Revolución Gloriosa, pero vamos a ir un paso más allá. Y crean la nación más poderosa, libre, próspera, la nación más perfecta que ha existido en la historia humana, que ha sido los Estados Unidos de América. Tenemos las revoluciones ya más bien de índole infraestructural, que son la industrial, que trae la prosperidad, se acaba el hambre, ¿no es cierto? De la revolución industrial hay una semi-revolución, no podríamos decir una revolución que está dentro de la revolución industrial, que es la revolución de la medicina. La gente se deja de morir todo el tiempo. O sea, este es el potencial que lleva Occidente a conquistar el mundo. Recordemos que el mundo entero fue Occidente en un momento, con excepciones como el Imperio Otomano, pero la India era Inglaterra. China tal vez, sí, China nunca fue, pero Japón fue prácticamente colonizado por los Estados Unidos durante algún momento. O sea, casi todas las regiones del mundo fueron Occidente en algún momento. Por estas revoluciones, como fue la revolución científica, que tiene que ver con que podemos copiarnos las cosas que hacemos, volver a hacerlas y ver cuáles son los resultados, tratar hipótesis, contrastarlas, y eso nos lleva a ir a las mismas que les decía. O sea, la revolución científica es también la revolución industrial, es también la revolución de la medicina. Y la revolución digital es lo último, ¿no es cierto?, lo que tenemos ahora. Ahora sí que sí, ya somos perfectos, somos dioses, nos comunicamos. Nos comunicamos como queremos, estamos creando contenido en este momento. Estamos creando contenido. Esto es revolución digital. Se está creando contenido aquí, se está creando contenido allá. Todos estamos construyendo lo que queremos. Podemos crear lo que queramos. Hacen aplicaciones para esto, aplicaciones para lo otro. Al final hay la guitarra con el celular, imagínate. El descubrimiento de América, sumado a todas estas revoluciones que yo les nombraba, hacen de Occidente un bloque cultural más o menos homogéneo, muy poderoso, que es capaz de plasmar, incluso en todo el mundo, una serie de principios. Pero todavía ni siquiera tenemos claro qué es lo que es. Porque yo les pregunto qué es Occidente. ¿Qué es Occidente? Bueno, no lo sé. Nadie me dice lo sé. Entonces yo tengo mi mito fundamental de Occidente.
El mito fundamental de Occidente, creo yo, que es un mito heroico. Y esto, bueno, mucho de Jung, en esto, esta no es una reflexión profundamente, totalmente mía, hay mucho de Jung, hay mucho de Jordan Peterson, hay mucho de un montón de otros pensadores, sobre todo desde el punto de vista de la psicología. El mito de Occidente es el mito de que tú puedes, y yo digo mito a pesar de que creo que es más real que la materia, el mito de que tú puedes ir a lo que no conoces, ir a la oscuridad, ir al caos, ir a lo temido, ir al mal y convertirlo en bien, trastocarlo, dividirlo, partirlo, matar al dragón de San Jorge y rescatar a la Virgen. Viajar al infierno para subir al cielo. Llevar el anillo al monte del destino. Ir a la estrella de la muerte a combatir a Darth Vader, etc. ¿No es cierto? Es el mismo mito. Vamos al mal, entendemos el mal, ordenamos el mal y aparece el bien. La idea principal de Occidente, como es que existe una realidad que está fuera de nuestra experiencia humana, que nos depende de nuestra experiencia humana, que no está construida por nuestra experiencia humana, entonces yo puedo ir a buscarla y descubrirla. Y si yo puedo ir a descubrirla, significa que hay una realidad que me es positiva y una realidad que me es negativa. Reducir el bien y el mal. Y esa que me es negativa, instintivamente porque no la conozco, porque no soy capaz de descifrarla, porque no la puedo ordenar a mi beneficio. Entonces yo tengo que, para poder lograr el bien, tengo que entrar en el mal y convertirlo en bien, ordenarlo para mí. Y es lo que hace la ciencia, es lo que tratamos de hacer en política, es lo que tratamos de hacer en filosofía, es lo que hacemos cuando vemos nuestras películas, cuando tratamos de organizar nuestra vida familiar, ordenarla. Cuando tratamos de ordenar nuestra pieza, ordenar mi pieza si no me meto donde está el desorden y recojo las cosas, etc. Así, desde lo más pequeño. Por eso digo que este mito es más real que la materia que lo recrea en todas las situaciones. Porque es real en todas las situaciones. Digámoslo de esa forma. Entonces, si están en el streaming y quieren hacer preguntas, están los chicos ahí y me las pueden transmitir para llevarlas. Creo que queda claro más o menos qué es o qué era Occidente. ¿Por qué digo que era? Porque en este momento estamos en una pelea. Occidente está moribundo, Occidente está dolido y está un poco destruido. Cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto y ustedes lo han matado y tal vez no quedará suficiente sangre, suficiente agua en todo el mundo para lavar tanta sangre, nos pronostica que la pasión por buscar la verdad que tiene el espíritu occidental, que viene, como decíamos, que viene del cristianismo, que viene de la filosofía griega, que viene de todo este proceso histórico, lo ha llevado a que el hombre diga, ha llegado a una verdad que tal vez no era la que pretendía buscar. Sí. Bueno, estamos volviendo porque se nos cayó la cosa y tuvimos un problema técnico y bueno, me hicieron parar, lo cual está bien, porque la idea también es que lo vean ustedes y también es que interactúen, así que voy a estar esperando igual que compartan el video, que compartan este nuevo link de video, que dejen sus impresiones, que vayan comentando para que pueda haber interacción. No sé si los chicos que están ahí con el celular me pueden ir diciendo las preguntas, no sé si han habido preguntas, la verdad tampoco. Habíamos quedado en que Occidente se encuentra consigo mismo en una encrucijada salvaje, y esta encrucijada salvaje es que Dios nos dice que busquemos la verdad, nos manda a descubrirla y resulta que cuando la encontramos, la verdad es que Dios no existe. ¡Wow! Si Dios nos mandó a buscar la verdad y resulta que descubrimos que la verdad no existía, que Dios no existía, ¿existe la verdad? Ese es el problema que nos enfrentamos como civilización, en el fondo. Y vuelve el enemigo antiguo del Islam, lo estamos viendo. La verdad es que nunca se fue. En algún momento no tuvo poder suficiente para hacer el daño, pero siempre estuvo haciendo daño y a veces crece y disminuye. Y ese enemigo del Islam va a existir siempre. O sea,
no se ilusionen. Siempre va a haber yihad, siempre va a haber terrorismo, siempre va a haber muertos por ese tipo. Pero nosotros podemos ser fuertes o débiles frente a eso. Cuando Occidente fue fuerte, el Islam era un problema menor. Hoy en día Occidente es débil y el Islam era un problema importante. ¿Qué es lo que debilitó Occidente? Esta idea que les decía. Si Dios nos manda a buscar la verdad, y la verdad es que no existe Dios, existe la verdad. Y la pregunta queda un poco sin resolver desde Nietzsche hasta y con harto trabajo de otros autores que generan ese problema, que trabajan ese problema, pero sin embargo queda ahí suspendida hasta que en los años 50 y 60, sobre todo en los años 60 del siglo que recién pasó, se empieza a filtrar en la Unión Soviética la idea de que habían gulags, de que había muerte, de que habían asesinatos múltiples, de que se estaba asesinando a la gente en masa en el mundo comunista. Básicamente, de que era un lugar terrible donde se moría la gente, donde la gente la mandaban a Siberia, a trabajos forzados, y los estaban matando por montones. Eso era lo que se empezó a filtrar. Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, y otros tipos de publicaciones y cosas que empiezan a filtrarse. Los que estaban más atentos a lo que pasaba en la Unión Soviética eran precisamente los filósofos comunistas de Francia. Ellos eran los que estaban así como preocupados de qué es lo que pasaba en la Rusia soviética. ¿Qué es lo que pasa en la Rusia soviética? Les importaba. Y cuando les empiezan a llegar estas noticias, ellos caen en una profunda desilusión. Se entendía el comunismo como lo racional. Se entendía el comunismo como lo científico. Se entendía el comunismo como lo lógico. Y sin embargo, había resultado en que se moría un montón de gente. Y que había represión, y que había dictadura, y que había violencia, y que había masacres, matanzas, hambrunas. Entonces, ¿cómo podía ser que la ciencia, que la razón, que la lógica generara esto? Era una cosa que no es imaginable, ¿no es cierto? Como, entonces la lógica, la razón y la ciencia están mal. Entonces no existe la verdad. Y nace el posmodernismo. Dentro, ¿no es cierto?, de un contexto donde el marxismo se está reinventando, que venía de la escuela de Frankfurt. Pero en la escuela, los posmodernos franceses plantean que entonces no hay verdad, solo hay poder. Y la verdad es un instrumento del poder, una intersubjetividad creada desde el poder para sostener el poder y reproducir el poder. Eso es lo que plantean los posmodernos. Con una serie de polilogismos raros, bastante complejidad ahí, pero esto es donde nos vamos a adentrar mucho. ¿Por qué? Porque es lo grave, es el problema que tenemos. Estos tipos, bueno, no se van a escudar porque son comunistas, entonces no se van a escudar en su desafío a la lógica, a la razón y a la ciencia a través de las masacres de los comunistas. Bueno, si están siguiendo la página, me imagino que les habrá llegado alguna notificación. Seguimos con problemas técnicos. Les recuerdo que aquí tenemos una tormenta, pero grotesca, es una cuestión terrible. Y estamos transmitiendo el live y se cae, porque la tormenta obviamente afecta a las señales de las telecomunicaciones, etc. Decíamos que el posmodernismo es un problema complejo, difícil de abordar. ¿Cuáles son los postulados de esta gente y cuáles son las personas que parten con esta? Decía que, bueno, como estas personas eran filósofos, miembros básicamente del mundo comunista, no podían decir que el fracaso de la razón, el fracaso de la lógica y el fracaso de la ciencia era algo que provenía de la violencia del comunismo, de la muerte generada por la Unión Soviética y de todas las barbaridades que se habían hecho, ese mundo grotesco, asqueroso, indescriptible que fue la Unión Soviética. Ellos, de ahí venía el problema. Y por algo surgió ahí, a finales de los 50, a principios de los 60, porque si no habría surgido mucho antes. Pero lo que ellos usaron como excusa fue la bomba atómica de Hiroshima y los campos de concentración nazis. Claro, porque habían, hace ya mucho tiempo, logrado identificar a los nazis con la derecha, a pesar de que los nazis son de izquierda, pero habían logrado identificar a los nazis con la derecha
Y con eso decían, bueno, la bomba la tiraron los norteamericanos, los campos de concentración lo hicieron los nazis, así que el problema de la lógica, la razón y la ciencia es un problema de la derecha. ¿Ah? Porque esta cuestión tiene un trasfondo político importante. Pero en el fondo, este tipo va con la idea de que la ciencia, la lógica y la razón son un fracaso y que por lo tanto lo más probable es que no exista una verdad más allá de la experiencia humana. Mucho menos que sea cognoscible a través de la razón. ¿Y en qué quedamos? Bueno, Derrida, que es uno de los primeros en empezar a hablar de este tema, Jacques Derrida, dice, todo es discurso, todo es texto, todo es palabras, todos son interpretaciones de... Y todas las interpretaciones son igual de interpretables, son interpretaciones y son iguales entre sí, son interpretaciones nomás. Así que no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de ver algo más allá. Le voy a hacer una pregunta a los que tengo aquí asistentes, que levanten la mano nomás. ¿Cuántas veces han escuchado la idea de que yo tengo, esta es mi verdad y esa es tu verdad y las dos son ciertas a pesar de que son contrarias y no tengo ningún problema con eso? O sea, o algo parecido, que levanten la mano. Todos han escuchado eso. Esa es una idea que viene de ahí. Ese es el problema, que si somos occidentales no podemos pensar así. Que si somos occidentales tenemos que pensar ¿cómo vamos a descifrar cuál de los dos tiene la razón? O si los dos estamos equivocados. Eso es lo que deberíamos pensar. Eso es lo que deberíamos conversar. Bueno, Derrida nos dice que todo es texto, que todo es interpretación. Foucault nos dice que la experiencia subjetiva, por ejemplo, de los esquizofrénicos es igualmente válida que la de las personas cuerdas, y que la locura es un constructo social creado desde el poder para oprimir, ¿no es cierto?, y crear una sola cuestión. Eso, ojo, lo está sacando de Rusia, porque en Rusia comunista, a las personas que no eran comunistas se les trataba como locas, como personas que estaban mal de la cabeza. Entonces, él extrapola eso a toda la historia de la humanidad y dice, siempre que alguien que no ha estado de acuerdo con nosotros, con el poder, ha sido tratado de loco, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? A mí, por lo menos, desde el punto de vista psiquiátrico, el Estado socialista de Chile no me trata como un loco. No me han internado ni me han tratado de aislar de la sociedad por decir que soy loco. Algunos, por ahí, algunos de izquierda que les molesta mucho. Bueno, espero que sea el último corte. No voy a reiterarles porque se está cayendo la cosa, así que a no ser latero. La idea posmoderna es bastante complicada porque estas personas que dicen negar la existencia de una verdad última o de una realidad más allá de la experiencia humana, dejan de manifiesto en sus textos, y sobre todo Derrida y Ernesto Laclau, que su intención última no es más que revivir la utopía comunista, pero esta vez por otro camino. La construcción de conflictos inexistentes y agrandar estos conflictos, potenciar estos conflictos que antes no existían, conflictos pequeños, microconflictos, generar uniones de minorías con conflictos pequeños con las mayorías, e ir construyendo, ¿no es cierto?, ir ingresando el caos en el mundo occidental a través de esa táctica, ¿no es cierto? Según el posmodernismo, entonces, si no existe una verdad más allá de la razón, si no existe, o sea, más allá de la experiencia humana, si no existe una realidad más allá de la experiencia humana, una realidad que es independiente, que es totalmente, digamos, una verdad absoluta. Si no existe una verdad absoluta, si no existe una realidad más allá de la experiencia humana, no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Digamos que cuando el mapuche se junta con el chileno a negociar el problema de la Araucanía, el mapuche piensa como mapuche, el chileno piensa como chileno, los dos llegan con su experiencia subjetiva, y las únicas dos opciones son que el chileno se imponga sobre el mapuche o que el mapuche se imponga sobre el chileno. Porque no puede existir verdades básicas desde las cuales construyan su negociación. Entonces niega la posibilidad de la negociación pacífica, de la conversación pacífica entre los seres humanos, porque si no tenemos ninguna posibilidad
de llegar a un acuerdo, entonces ¿para qué vamos a conversar? Y el típico estudiante posmoderno de las universidades te dice, no, me gusta escuchar ideas distintas, aunque no me interesa cambiar mi forma de pensar, y aunque me den muy buenos argumentos, la verdad es que lo que yo creo lo creo porque lo creo, y así de simple. Entonces hay un retorno a un misticismo mucho más, digamos, mucho más irracional o antirracional de lo que incluso fue la Iglesia Católica en el oscurantismo. Las feministas quieren prohibir la prostitución. Pero, sin divagar, te diré que surge la interseccionalidad, el feminismo radical, el indigenismo postmoderno es un indigenismo que dice, que plantea que el indígena tiene una naturaleza fundamentalmente distinta al del resto del hombre, es decir, vuelve el racismo, pero a la inversa. Los negros están creando segregación en Estados Unidos, no los blancos. Están pidiendo que queremos espacio para nosotros solos y que puedan entrar los blancos. ¿Qué es eso? Es lo mismo, pero dado vuelta. Hay una inversión de todo lo malo, pero no una inversión hacia el bien, sino una inversión hacia lo mismo en todo el mundo occidental, por medio de esta filosofía. Voy a tocar 3 ejemplos importantes. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es la idea, a Chile todavía no llega mucho, pero igual se plantean, por ejemplo, cuotas de mujeres y esas cosas. Entonces eso es parte de la interseccionalidad. La interseccionalidad es la idea de que como cada individuo es único, pero los grupos determinan al individuo, porque los grupos tienen experiencia colectiva y una realidad intersubjetiva común. Entonces, lo que determina que el individuo sea único es que a cuántos grupos pertenece simultáneamente. Básicamente. Es una idea más o menos así, un poco más compleja, pero no quiero aburrir. Entonces, la interseccionalidad plantea como herramienta política que si vivimos en una ciudad donde el 10% de la población es negra, y de ellos el 5% son mujeres negras, y de esos 5% de mujeres negras que hay en total de la sociedad, el 0,01% de mujeres son negras lesbianas. Tu empresa tiene que tener 10% de trabajadores negros, 5% de trabajadoras negras y 0,01% de trabajadoras lesbianas, negras. Si no, eres un racista y un homofóbico y un machista. Y tu empresa es malvada y está... ¿Por qué tendría que haber esa clase de selección, ¿no es cierto? Que tenga una proporcionalidad directa con la población circundante. Porque la experiencia de ellos, la observación de ellos de la realidad es única, es de ellos y nadie más puede pensar como ellos. No hay una lógica que trascienda toda la especie humana, ya no somos todos iguales. El sueño de Martin Luther King, a la basura. Entonces, yo tengo una empresa con 1000 trabajadores y tengo una lesbiana negra en mi nómina. Y no está de gerenta. Soy malo todavía. Pero tengo el 5% y el 10% y el 0,01% lo cumplí. Cumplo con el estándar postmoderno de la bondad, porque estoy aceptando todos los puntos de vista, porque para estos tipos, si es negro, tiene el mismo punto de vista que todos los negros, necesariamente. En cuanto a negro, porque en cuanto a negro minusválido, representa también a todos los minusválidos. Y entonces, como ser único, representa a todos los minusválidos negros, que son menos. Y a todos los minusválidos negros que nacieron en el pueblo no sé cuánto, que ya son menos y tal vez es uno solo. Y ahí tenéis no sé qué, pero él representa también a los que nacieron en ese pueblo, etc. Esa es... No sé si se entendió. ¿Se va entendiendo? Bien. Porque es una idea que cuesta concretizarla. La interseccionalidad en el fondo es eso, y lo que plantea en el fondo es que eso tiene que darse en todos los niveles. En todos los niveles de cualquier administración, política, pública, privada. Si no se da eso, hay odio, ahí se está ejerciendo algún tipo de discriminación si no hay eso que se está planteando desde esto que es la interseccionalidad. Entonces, ese es un resultado, ¿no es cierto?, de la deconstrucción. Me gusta, no podemos ver esta palabra, así que la voy a repetir, de la deconstrucción de Occidente. Entonces, ellos pretenden, no dicen destruir porque suena muy feo, y es desarmarlo, las cosas, por volverlas a armar, pero no las que están mal, que era la idea original de Occidente. No la oscuridad, convertirla en luz, no el caos, convertirlo en orden, sino el orden, convertirlo en caos, la luz, convertirla en oscuridad. Es decir, y ojo, y eso también sería
es algo que estoy imponiendo yo, porque en el fondo no puede ser todo binario, según ellos. No puede haber binariedad, no puede haber un negro y un blanco, un hombre o mujer. Animal, humano. La guerra, o sea, el problema de la interseccionalidad, como le explicaba, es ese. Esa es una forma de imponernos en el fondo la idea de que si alguien, por ejemplo, es blanco y hombre, solamente puede pensar como blanco y hombre y no puede tener otro punto de vista, y la única opción que tiene para llevarse bien con el resto es aceptar a ciegas el punto de vista de la negra, lesbiana, mujer, que habíamos hablado. ¿Bien? Es decir, solo ella puede entender lo que significa vivir como negra, lesbiana, mujer, y solo tú puedes entender lo que significa vivir como blanco, hombre, pero tú, la única forma que puedes hacer es subyugarte, o ella ante ti, o tú ante ella, porque es una cuestión de poder, porque no hay verdad, solo hay poder, para ser bueno. Se busca entonces en el fondo lo mismo que se buscaba. ¿Sí? ¿Interacción? Entonces es tan peligroso que incluso la deconstrucción que ellos han ido llevando, incluso deconstruye la misma empatía como capacidad humana. Es que no, porque la resignifica. ¿Cómo es la resignificación de la empatía? No sé, dependerá del filósofo moderno turno, pero en el fondo si tú planteas la empatía como le hemos planteado en términos de toda la vida, que es que yo siento por ti, porque me pongo en tus zapatos, eso no se puede. Desde la filosofía moderna, ¿cómo voy a poder hacer eso? Si no hay una verdad más allá de la experiencia humana. Tú lo único que tenías acceso a tu experiencia. Y si tú solamente tenías acceso a tu experiencia, no podías hacer eso que nosotros hemos llamado empatía toda la vida. Entonces, escucharlo y aceptar a ciencia cierta, aceptar a pie juntillas todo lo que te dice, bueno, eso podría ser considerado empatía. Y de hecho, tú lo ves, hay que escuchar a las minorías, porque tienen una estructura lógica distinta. ¿Por qué es tan importante que alguien sea de un color de piel específico? Para mí no lo es. ¿Por qué para esta gente que se dice de izquierda y antirracista sí lo es? ¿Por qué es tan importante para los antisexistas que haya más o menos mujeres en un lugar o en otro? ¿Quién es el sexista? ¿Por qué un hombre no puede pensar de la misma forma que una mujer? ¿Por qué? No, y después, bueno, no, pero es que son construcciones sociales. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Hay un truco que no se ha hecho contra la interseccionalidad. Y esto de que, como la raza y los sexos son construcciones sociales, según estos tipos, debemos tocar el tema de qué es lo que ellos llaman una construcción social. Si la mitad de los hombres de todas las gabinetes, de todas las gobernaciones de la empresa, de todos los directorios de la grande empresa, decidieran de un día para otro definirse como mujeres, autopercibirse como mujeres, se acabaría el problema del sexismo en la empresa. O sea, no podrían haber feministas reclamando que hay disparidad de géneros en los directorios, porque si la mitad de todos los hombres que están en todos los directorios de la empresa dijeran, ahora soy mujer, me siento mujer, se acabó el problema. O sea, está lleno de contradicciones, pero recordemos que es una postura antirracional. Siempre dicen, oye, pero esto no tiene sentido. Sí, pero ¿cómo va a tener sentido? Si partimos de la idea que la razón, de que niegan la razón. Entonces, olvídate de tener sentido. Yo estoy tratando de describir un poco, a grandes rasgos y por encima, algo que definitivamente no va a tener sentido. Pasando al otro tema que quería tocar, porque son un montón, pero ya vimos a grandes rasgos la interseccionalidad. El otro problema que existe es esta guerra de género, que va por ahí. La guerra de sexo, guerra de género, del posmodernismo ha dicho que el hombre, tanto patriarca como creador de la civilización occidental, porque claro, la idea de que alguien puede decir la verdad, de que alguien tiene, digamos, en castellano, los cojones, los huevos para decir la verdad, es una idea masculina. Y que la idea entonces de que existe una verdad es una idea masculina. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque si en la época más medieval, por ejemplo, o más antigua, había que llevar a cabo ciertas actividades para sostener la supervivencia de la familia, que eran actividades que difícilmente podía realizar una mujer, entonces aquel que salía al mundo, a enfrentarse al mundo, era el hombre. Y si salía a enfrentarse al mundo el hombre,
Entonces, lo crucial no era que la mujer dijera la verdad y usara lógica y el razonamiento y con eso pudiera entender lo que pasa afuera y solucionarlo. Esa no era su tarea. Fue una cuestión biológica. Hoy en día puede ser, hoy en día de hecho lo es. La gran mayoría de las mujeres llevan a cabo esa tarea. Muchas veces creyendo que es imposible hacer lo que están haciendo. Lo cual es... En el fondo... Occidente, claro que es patriarcal. O sea, si dicen, no, Occidente es patriarcado, sí, ¿vale? Los valores que sostenemos sí son valores masculinos, sí. Que no niega que las mujeres puedan sostenerlos también. Y que muchos hombres no los sostengan. Digamos, bio hombres les gusta hacer la distinción, porque estamos hablando... O sea, muchas bio mujeres pueden hacerlo y muchos bio hombres no. Digamos, por el tema biológico, porque vamos a tocar el género ahora. Pero somos una sociedad basada en la masculinidad. Y la sociedad occidental basada en la masculinidad es la sociedad más avanzada, más libre, más próspera de la humanidad. ¿Y basada en qué? ¿Pero qué? ¿Basada en qué masculinidad? ¿Basada en la masculinidad de los musulmanes? Haz lo que tú me digas o si no te pego. De los coches bombas, de la poligamia, de los casamientos con niñas de 12 años. No, Occidente no está basado en esa masculinidad. Está basado en el mito que hablábamos hace un rato. En el mito de que yo puedo entrar en el caos, de que yo puedo entrar en el peligro, que yo puedo entrar en la oscuridad y convertirla en luz. Destruyéndola, desarmándola, entendiéndola y convirtiéndola, transformándola en algo que me sirve y en algo que no sirve. Y si esa oscuridad que nos tocaba observar en alguna época pretérita era una oscuridad que era físicamente inabordable para la mujer, entonces decimos que a través de la historia este valor es masculino y que hoy en día tal vez ya no lo es, pero eso no importa. Entonces, la reinterpretación histórica que hacen los filósofos postmodernos del mundo occidental es que es marxista, es una interpretación marxista, y dice, bueno, lo que tiene Occidente de bueno lo tiene porque fue, no sé, y robó diamantes de África. Como nosotros comemos diamantes y todos lo hacemos con diamantes, o porque el oro que sacaron de América, que de hecho ya toqué el tema, o sea, es cierto que la circulación monetaria se recupera en Europa por el oro sacado de América, pero eso es un pelo a la cola, en el fondo, para todo lo que venía pasando. La idea entonces de que Occidente existe como potencia debido a que ha oprimido, robado, explotado, destruido, aplastado a otros pueblos, a otras civilizaciones, a otras sociedades, a otras etnias. Es una idea falaz. Por ejemplo, la esclavitud, que es uno que normalmente se nombra, ha existido toda la historia. Y los primeros países y los primeros pueblos en abolirla fueron los occidentales. Y los que todavía no lo hacen son los árabes y los africanos. En algunas partes, en algunas ya lo hicieron. Entonces, ¿cómo se puede plantear que si ellos han tenido esclavitud siempre, y nosotros tuvimos esclavitud durante un pequeño tiempo, nosotros hemos avanzado por la esclavitud? O sea, ellos deberían ser más avanzados que nosotros. La palabra esclavo viene de la palabra eslavo. La palabra eslavo viene de, no sé cuál de los dos viene, pero están relacionadas. Se me acaba de olvidar cuál va primero. Los eslavos eran secuestrados constantemente por los musulmanes durante la época medieval y llevaban a las mujeres vírgenes para ponerlas en sus harenes, por miles, por millones. De ahí viene la esclavitud. O sea, si fuera porque la esclavitud es un motor de progreso, como plantea esta gente a nivel histórico, ¿por qué el Medio Oriente no es el país, el mundo más rico de todos y el más próspero y el más libre y el mejor? Porque si nuestra libertad, nuestra prosperidad proviene de la explotación de los esclavos, que alguna vez hubieron y que en Chile casi no había, ¿dónde está el asunto? Brasil tenía más esclavos que Chile, Brasil es más pobre que Chile. O sea, no tiene ningún sentido, pero nuevamente, ¿para qué es en el sentido si esto es una filosofía antirracional? ¿Y qué pasa con la esclavitud? ¿Qué pasa con la esclavitud moderna, que se dice? ¿La cachai? O sea, ¿podrías explicarte a qué te refieres? Yo he escuchado que, por ejemplo, existen esclavos modernos como en la India, como en Oriente, que creo que o sea, son trabajadores, pero como que por alguna razón se le dice que o sea, no trabajan como a voluntad, como lo haría cualquier trabajador occidental, o sea, que no sea un esclavo. Ya, sea lo que vaya. Pero en realidad no sé muy bien a lo que se refiere, por eso, si tú cachai ese tema. O sea, hay trabajo forzado obligado en el mundo hoy en día. O sea, y de hecho en Occidente seguimos con ese peligro constantemente. Hay gente que quiere esclavizar a los presos.
Los presos tienen que trabajar para mantener las cárceles. Cóbrale en la cárcel a los presos, pero no los obliga a trabajar. Ellos verán cómo la pagan. Yo no estoy de acuerdo que los presos tienen que pagar el lugar donde viven, pero otra cosa es decir, no, lo van a pagar trabajando. Eso es esclavitud. En países como el de Asia Orientales, claramente hay esclavitud. Hay niños esclavos en, no sé, Sri Lanka o Vietnam. Y no, ellos no eligen trabajar. Y tampoco, es distinto, hay trabajo infantil electivo, hay trabajo infantil donde estos niños dicen, pues en verdad si no trabajo en esta fábrica voy a ser muy pobre y voy a pasar mucha hambre. Y la libertad que está condicionando ahí, bueno, hay un muy pequeño marco de libertad porque hay unas condiciones materiales que son muy malas, pero igual hay libertad, pero también hay niños que son secuestrados. Hay gente que es llevada, por ejemplo, de África a Qatar, a Dubái, a trabajar en condiciones horripilantes porque tienen temperaturas sobre los 40, 50 grados y los hacen trabajar de sol a sol y los llevan engañados que le van a dar unos sueldos tremendos y cuando llegan les quitan los papeles, los meten a unos sucuchos, casi prácticamente celdas y los hacen trabajar todo el día. O sea, la esclavitud existe hoy en día, ¿pero dónde? ¿Existe la esclavitud en los Estados Unidos hoy en día? No. La esclavitud existe hoy en día en el mundo árabe y existe en el mundo africano. Ahí es donde existe todavía la esclavitud. Aquí es donde, en Arabia Saudita, es donde se venden, entonces se subastas de niñas de 12 años, y de 10 años y de 11 años, para que los jeques árabes aumenten su cantidad de esposas. Ahí es donde se dice esposa a esas personas que no tienen ninguna capacidad de decisión, que deben ir tapadas, que están obligadas a caminar atrás de su, comillas, esposo, que son golpeadas constantemente y que no tienen ninguna poder de decisión sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Y se les dice esposa, pues son esclavas. La mitad de la población de esos países es esclava, las mujeres, por lo menos. Pero el tema central no es la esclavitud. Yo digo que la esclavitud es como el primer chivo expiatorio, en el fondo, de decir que Occidente es malo. ¿No es cierto? Entonces, si Occidente es malo, por la colonización, o sea, ¿alguien me puede de verdad decir que la gente que vive en Latinoamérica viviría mejor si no hubieran llegado los españoles? ¿O los ingleses a Norteamérica? Bueno, los ingleses de Norteamérica podría decirse que sí porque los exterminaron. No se puede juzgar la historia, aunque a veces darían ganas. Pero en Latinoamérica, no sé, digamos que la mayoría de la población mestiza, que es la población que desciende de los indígenas, vive bastante mejor de lo que podría haber llegado a vivir si no hubieran llegado los europeos. Y todo eso con un proceso histórico que fue súper doloroso y todo lo demás que no se justifica, pero el decir que Occidente es malo es una coartada, porque si ponemos la misma vara para Occidente que para todo el resto de las civilizaciones o que para todo el resto de las culturas en toda la historia de la humanidad, nos encontramos con que Occidente, bueno, ya digamos que no es bueno, que es lo menos malo, pero no me podéis nombrar una peor, o sea, una mejor, o una menos mala. ¿Voy? No, tal vez no, o probablemente no, a menos que estés muy retorcido y tu escala valórica esté bastante podrida, porque las sociedades tribales, por ejemplo, la cantidad de violaciones que tienen, porque hoy en día hay sociedades tribales y se puede observar cómo funcionan, y son sociedades básicamente basadas en la violación. Entonces, y nosotros tenemos índices de violaciones que es como de sueño en comparación con el resto de la historia de la humanidad. O sea, nuestra cultura, bueno, ya voy a concederlo, no es buena, es la menos mala. Es lo que hay, en el fondo. Pero si yo planteo entonces que Occidente es como el pico, que es malo, que es horrible, y luego que Occidente es masculino, lo cual es cierto. Y que Occidente entonces, como diría Derrida, es falogocéntrico, es decir, que se basa en la capacidad de aquella persona que tiene los huevos suficientes para decir la verdad utilizando argumentos y por lo tanto, para decir su verdad utilizando argumentos y por lo tanto convertirla en la verdad general en tanto y en cuanto no haya otro que tenga una verdad mejor, es decir, mejor argumentada, con la cual contrarrestarlo. Entonces podemos llegar a decir que ser hombre es malo. Y eso, de ahí surge lo que hoy en día conocemos la guerra de los sexos. Se dice automáticamente que cuando un hombre golpea a una mujer en cualquier circunstancia es violencia de género. ¿Por qué? ¿Sabe por qué sería violencia de género? ¿El tipo la pegó por ser mujer? ¿O odiaba a las mujeres? Era simplemente porque, vale, el hecho de que la persona esta tenga vagina o se autodefina como mujer es la que llevó a la agresión. ¿Por qué la llamamos violencia de género? Es como si voy caminando por la Alameda y de pronto una persona que por las casualidades de la vida es de color negro de piel y me roba la billetera y yo le saco la cresta y dice, no, eso es violencia racista.
Yo no estoy diciendo que los negros sean ladrones, eso se entiende. Estoy poniendo por las casualidades de la vida el tío que me robó era negro. Y yo le pegué. Pero no soy racista. Me estoy defendiendo. Es una causa. Muchas veces los hombres pegan a las mujeres sin que sea defensa, pero lo que estoy diciendo es que no les pegan por ser mujeres. Les pegan por causas que pueden ser incluso más estúpidas y locas, y nosotros los castigamos y los metemos presos. Pero se construye un discurso donde dice, no, los hombres están dedicados a matar a las mujeres. Lo hemos visto. Las feministas, las ni una menos, que los hombres tienen como una campaña de matar y violar mujeres sistemáticamente y inflan estadísticas. Si tú ves la realidad. Bueno, volvimos. Nuevamente se cayó. Va a ser un poco interrumpida esta cuestión. Después va a ser difícil editar el video en YouTube, pero bueno. Supuestamente hay una guerra entre hombres y mujeres, y las mujeres tienen que ganarla de la mano del Estado, como con policías que normalmente son hombres, lo cual es una cosa así. Pero bueno, tener sentido para qué, ¿no es cierto? Y esta guerra entre el hombre y las mujeres se materializa en la violencia de género, que yo le llamo violencia doméstica. Pero darle un enfoque de género a la violencia doméstica no tiene ningún sentido. O sea, más de la mitad de la violencia doméstica la cometen mujeres. O sea, los niños que son asesinados por sus padres son en su gran mayoría asesinados por mamá, no por papá. Los niños que son golpeados por sus padres, su gran mayoría son golpeados por mamá, no por papá. Y luego, más o menos la mitad de la violencia que se da en la familia, que da la mamá pegándole al papá, y no el papá pegándole a la mamá. Ahora, ¿por qué cuando la mujer le pega al hombre no es violencia de género y cuando el hombre le pega a la mujer sí es violencia de género? Vamos a volver un poco a la interseccionalidad, porque aquí hay una conexión. En la interseccionalidad se plantea que como existen estas intersecciones que vienen siendo estos pequeños grupos a los que tú perteneces y que en el fondo condicionan tu individualidad, hay grupos que están por encima de otros por características históricas. Es decir, históricamente los blancos, no sé, están sobre los negros, y los hombres sobre las mujeres, los heteros sobre los gays, las personas normales versus las personas que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera, 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 etcétera. Los cuerdos sobre los locos, Los ricos, los pobres. los ricos, los pobres, etcétera. Todos esos condicionamientos supuestamente históricos se encuentran en nuestro inconsciente y somos todos unos discriminadores, racistas, clasistas, homofóbicos, machistas, etcétera. Todos somos así porque lo tenemos metido en nuestro chip. Valoramos más a la mujer, lo cual es totalmente falso. Si los hombres fuimos los que hacíamos las cosas era porque no queríamos que las mujeres se murieran, no porque las despreciáramos. Y eso es una teoría que ellos tienen. O sea, ellos creen que estoy describiendo es una reinterpretación de la historia que ellos hacen. Toda la vida supimos que las mujeres no iban a la guerra en tiempos antiguos porque en realidad los hombres no querían que las mujeres se murieran y la guerra es peligrosa. Y hoy en día nos dicen no. Es porque la desprecia, la trata como inferior. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Te trata como inferior, entonces no creo que te mueras. O sea, pero quiero ordenar esto un poco más y decir que entonces, vale, todas estas intersecciones, ¿no es cierto?, te ponen en un estatus, en una situación de mayor o menor poder, porque según ellos nosotros tenemos como un chip metido en la cabeza, lo que ellos llaman el sesgo subconsciente, el unconscious bias, que ese chip que tenemos metido en el inconsciente guarda todas las disparidades históricas y las representa nuevamente en la realidad por medio de sesgos cognitivos y por medio de sesgos de comportamiento. Que me dan más miedo los negros, que me dan más confianza los hombres, que... you name it. Entonces, el hombre, si el hombre agrede a la mujer en la pareja, es el que está arriba en la interseccionalidad, agrediendo al que está abajo. Si la mujer agrede al hombre, es el que está abajo, la víctima de la opresión, la que está defendiéndose del que está arriba. Todo privilegio, pues según ellos, es opresión. Y toda opresión, para ellos creen que la opresión es lo contrario del privilegio. Y estoy seguro que en el diccionario no están como antónimos, pero bueno. Creo que no existe ninguna relación entre ellos. O sea, decir que yo tengo el privilegio de caminar y por lo tanto estoy causándole opresión al que va en silla de ruedas, no tiene ningún sentido automáticamente para cualquiera. Pero sin embargo estas personas lo han planteado. O sea, pueden buscar videos en la televisión americana de personas planteando incluso esto. Entonces,
Si yo tengo un privilegio de ser hombre, porque supuestamente tengo privilegio de ser hombre, aunque haya nacido, no sé, en el basurero, siempre que yo me aproximo a una mujer, me aproximo desde una situación, desde una posición de autoridad. Entonces el juicio moral que hacen ellos, sobre todo el juicio moral que hacen, a pesar de estar manifiestamente contra cualquier tipo de juicio moral, el juicio moral que hacen de todas las situaciones que se generan en la sociedad, y el caso del hombre y las mujeres es muy importante, es que hay uno que está arriba y otro que está abajo, y eso le da contexto a las situaciones. Y por lo tanto las situaciones no son situaciones en sí, sino que son situaciones en un contexto de opresión, privilegio, etc. La sociedad actual, el hombre no es obsoleto como se ha planteado. No se puede terminar la masculinidad. Seguimos dependiendo ampliamente de la masculinidad. No se puede decir que la masculinidad es la fuente de los males de Occidente, simplemente porque Occidente sea una sociedad primariamente masculina. Seguimos dependiendo de que personas se metan en la tormenta al mar y tiren las redes con garfio. Y son cosas que hacen los hombres. Y si alguna mujer quiere hacerlo, es libre de ir a ponerse en la fila, contratarse, subirse al barco, que dudo que dure mucho. ¿No? Alguna podrá. Los pozos de petróleo del norte de Noruega o de Canadá, ¿hay alguna mujer trabajando ahí? ¿Quién te recoge la basura? ¿Quién limpia la alcantarilla? ¿Quién construye los edificios? Nuestra sociedad se sostiene sobre el trabajo del hombre. Nuestra cultura se sostiene sobre el trabajo del hombre. ¿Qué le damos a cambio a nivel jurídico? Su supuesto privilegio masculino. Es que si resulta que está casado y tiene un par de hijos con su mujer, y a ella se le ocurre que en verdad le gusta más este otro tipo, y se va y se acuesta con el otro tipo, y este tipo la pilla, entonces bueno, tenemos que divorciarnos. Bien, está bien, nos divorciamos. La mina se queda con la casa, la mina se queda con todo. El tipo tiene que seguirla manteniendo, tiene que seguir pagando la hipoteca y no puede ver a su hijo. Mientras sostiene nuestra cultura y nuestra civilización funcionando. Mientras sostiene nuestra economía y mientras sostiene nuestra sociedad con su trabajo. Eso es lo que viven los hombres de clase obrera hoy día. ¿Por qué los hombres de clase obrera hoy día votan por la derecha? Porque la izquierda posmoderna defiende a las mujeres y los pone en una situación de indefensión jurídica y social. Porque la izquierda actual defiende las fronteras abiertas y llenar el país de musulmanes que no solo trabajan por poca plata, sino que además se dedican a matar a su familia. Entonces, obviamente que se produce este cambio. El hombre de clase obrera dice, oye, no voy a votar más por la izquierda. No representa mis intereses, representa los intereses de los musulmanes y de las mujeres. Lo cual también es contradictorio porque los musulmanes tienen el interés de subyugar y aplastar a las mujeres. De verdad. No como dicen los bombos que lo hacemos en Occidente, sino en serio. O sea, que si se te ocurre caminar delante de mí, te agarro una varilla y te saco la mierda. Eso es verdadera subyugación de la mujer. Y eso se da en el Islam, no se da en Santiago de Chile, aquí en Valdivia, no pasa eso. Y además se la viola. No, claro, porque el matrimonio islámico como el mapuche es una violación sistemática. Esas son las dos cosas que yo quería como presentar, cómo se materializa. Podríamos hablar de libertad de expresión, podríamos hablar de corrección política, podríamos hablar de una pila de otras cosas en las que por modernismo ha ido erosionando nuestra cultura, pero yo los invito a ustedes a investigar, a buscar y a pensar en esto. Como el posmodernismo es el enemigo actual de Occidente, a pesar de que el Islam siempre lo ha sido y va a seguirlo siendo, ¿no es cierto? Pero el posmodernismo actualmente es lo que nos debilita, lo que nos destruye como civilización y lo que no nos permite defendernos del Islam. La situación actual de las artes es, deplorable. Y a mí me gusta tocar el tema de los monos animados, porque creo que es como mucho más tangible. O sea, si a alguien le gusta el arte moderno, bueno, yo encuentro que es horrible, pero creo que no es tan terrible porque en el fondo nos afecta directamente tu estructura valórica. Y nos afecta directamente tu idea de Occidente, como decíamos al principio, como realidad más allá de la experiencia humana, independiente de la experiencia humana que es permeable a la razón y que podemos descubrir a través de la lógica y los sentidos. Cuando veíamos Dragon Ball Z, Goku tenía que descubrir el punto débil de Freezer y matarlo y solucionar el problema y el mundo estaba bien. El detective Conan encontraba al malo. Batman iba y agarraba a Enigma, no sé cómo se llama Enigma, el Acertijo.
y lo metía en la cárcel de, se me olvidó, el Gotham Asylum. Como les decía al principio, o sea, cuando hablé de Frodo lleva el anillo al monte del destino, ese es un relato de nosotros, un relato occidental. Bueno, como decía, Frodo lleva el anillo al monte del destino, toma la esencia del mal, va donde habita el mal y descifra el mal y lo destruye, ¿no es cierto? O sea, el relato occidental siempre fue ese, como les decía, ir donde está lo mal, donde está el problema y solucionarlo. Ir donde está el desorden y ordenarlo. Ir donde está el caos y darle sentido. ¿Cómo son los monos que dan hoy en día? Vamos, Ricky Morty, Regular Show, Hora de la Aventura. ¿Me puede decir que lo ha visto? ¿Hay una realidad ordenada y predecible? ¿Hay un malo que podemos decir este es el malo? ¿Y hay algo que descifrar para solucionarlo y para alcanzar el bien y conquistar y que sea todo perfecto? ¿O que esté todo mejor? No. Adolecen profundamente del relato occidental. Ese para mí es el mayor ejemplo de la situación en el arte. Vamos a hablar de la música electrónica, que parece que ya casi no es música. Digo yo, no sé, decir, no, mira, te voy a mostrar por qué sí es. Bueno, y lo discutimos, estoy abierto a debate, todo lo que digo aquí estoy abierto a debate, pero para mí me gusta esta cuestión del Skrillex y toda esa cuestión. De música tiene muy poco. Y no estoy hablando del metal, el metal es música compleja, difícil y un poco dura y pesadita, que molesta a veces, pero sí es música, claramente. O sea, no me malentiendan, esto no es una cuestión, no es una cuestión evangélica que estoy diciendo no sé, a mí me parece que está bastante deconstruida esa música, digamos. Y no sé, no hablaría más allá de eso. Creo que las artes plásticas no están en mi campo de expertise, pero todos podemos ver cómo el arte ya no apunta a lo que fue el arte romántico, que tal vez es la esencia de Occidente, que vamos a vencer al mal. ¿Cómo? Sabiendo, descubriendo la guarida del malo, resolviendo el crimen. El Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Tiene que resolver el crimen, hay un enigma, hay un misterio. Decía al principio San Jorge invitó, que va a rescatar a la Virgen, pero se tiene que matar al dragón. El dragón es una expresión del caos tremendo, porque el dragón no existe, pero está hecho de partes de cosas que sí existen y que son todas, nos dan miedo. Son serpientes, tiene fuego, tiene colmillos de un depredador, es una cosa horrible. Ahora, quiero preguntarle, después de todo esto, ¿qué nos queda de Occidente? ¿Alguien me podría decir qué opina de lo que nos queda de Occidente? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar si tú cachai, si todo eso está como relacionado de alguna manera, por ejemplo, la arquitectura como clásica, no sé, como la música que por alguna razón no hace sentido como ordenada, no sé, el rock o sus variantes, y eso de como solucionar el problema, como al final es como yo creo como ocupar como un poco el método científico como a todas esas cosas, así como pensar, probar, solucionar o refutar. O sea, yo en algún momento me perdí y los músicos dejaron de ser matemáticos expertos. O sea, incluso cuando ya es cosa que era bastante extraña, pero muy positiva y creativa, que decía Robert Fripp, que era estos ritmos progresivos, complicadísimos con los King Crimson, y eso después derivó en una versión más popular como fue Pink Floyd o cosas así, pero incluso la psicodelia, eran todos matemáticos expertos, o sea, porque estaban haciendo una operación compleja, estaban tratando de traer armonía del ruido, que en el fondo eso es la música. Hay una relación porque ese relato está inserto en nuestra estructura mental como civilización. Yo creo que la diferencia entre Occidente y Oriente, en el fondo, es que si bien tenemos el mismo cableado o un cableado mental muy parecido, nosotros hemos sabido representar eso en la realidad de forma más adecuada. A los chinos igual les gusta el Señor de los Anillos, pero los chinos viven en una dictadura sangrienta que tiene cosecha órganos. Tiene gente ahí reproduciéndose y que vive encerrada para sacarle órganos y vender órganos.
Si eso pasara en Occidente, todos seríamos Frodo. Los chinos son 1.500 millones, más o menos. 1.500 millones de personas que podrían ser Frodo. Ellos ven el Señor de los Anillos. Algo pasa en nuestra cultura que hemos sido capaces de interpretar mejor esto. A ellos les gusta la película porque es algo que apela a nuestra estructura mental más básica. Pero sin embargo, lo entienden en un plano científico. Los coreanos son tremendos científicos, pero en un plano moral, en un plano vital, en un plano de relaciones, en un plano de social, no se manifiesta. Si tú no ves el cine soviético, tiene estos elementos. Porque los soviéticos no eran posmos. Ellos creían que estaban haciendo ciencia. Y en el cine soviético, el obrero o el soldado, en el capitalismo, en la parte más profunda del capitalismo, porque para el comunista la parte más profunda del capitalismo es la explotación. Entonces dice que está sufriendo la explotación. ¿Ah? Logra levantarse y destruye el capitalismo entendiéndolo. ¿Ah? Con Marx. Marx no crea, no dice voy a inventar un sistema nuevo y empieza a escribir comunismo. No, hace un análisis profundo del capitalismo. Porque está inserto en el relato occidente, está mirando a su enemigo. Está mirando lo que él considera que es malo, está tratando de descifrarlo. Creo que lo hizo mal. O no tan bien como uno esperaría. Pero está inserto en el relato occidente, está participando, está tratando de ser el héroe. Desde su punto de vista, desde su perspectiva. Y a veces nos equivocamos y lo hacemos como lo hoyo. Pero si tú ves el cine soviético, encuentras los mismos patrones. Y al final, la Unión Soviética cae. Porque la gente se sube arriba de los tanques. En los años 90, en el año 91 creo que fue eso, el 90. Y se sube arriba de los tanques y dice, ¡ey! Seamos libres. Ya no fue. El comunismo ya no fue. Ahora seamos libres. Entonces, hay un tomarse en serio el heroísmo que parece que no se da en otros lados. Que los musulmanes se lo toman en serio, pero los musulmanes se lo toman en serio de una forma... Los musulmanes tienen un dios totalitario, como hablaba al principio de los dioses griegos y del poder ordinal del dios judío. Los musulmanes tienen un dios totalitario. Así que ahí tienen un problema grave, porque el dios judío no es totalitario y los dioses griegos tampoco. En la época de oro del Islam, quemaron un montón de bibliotecas del Medio Oriente, que eran bibliotecas que venían de la época griega, no sé qué, quemaron todos los libros porque se dieron cuenta que si no sabían el Corán, no era cierto. Y si salía en el Corán, ya estaba en el Corán, así que a quemar. ¿Por qué? Porque para el musulmán, como el Dios Alá no tiene poder ordinal, no ha puesto las cosas en cuantía, en el Islam no hay algo similar al libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 20 del canon católico, que dice que Dios ordenó el mundo de una forma y que tiene una forma clara. Entonces la teología islámica, Alá, el mundo es un capricho de Alá. Pueden estudiar las ciencias porque ahora en este momento Alá tiene el capricho de que las bombas atómicas se hagan de una manera. Pero eso no es estable y real para el futuro. Es decir, hay similitudes y el Islam nace de unos mitos muy similares a los nuestros. Pero fíjate que nosotros hemos logrado, yo creo, entenderlos mejor. Y transmitir eso de mejor forma. Eso sería, yo creo, que la diferencia. Pero igual el Islam tiene algunos versos como medio como anticristiano judío, así como te dice realmente mata al cristiano. O sea, ese toque, como que es como lo opuesto a la religión cristiana, yo creo, porque la religión cristiana es como un poco de paz, así como, no sé, pues no matarás. 1601 reproducciones. Volvimos y aquí el amigo tenía una pregunta y creo que la repita porque no sé si se escuchó entera. Bueno, no sé si es una pregunta realmente, pero yo por lo menos vi un video donde había un experto que hablaba sobre el Corán y la onda así, y decía, mostraba algunos versos del Corán y era como anticristiano judío, y bueno, y es como al final, yo creo que es como una religión de odio que es como contraria a la religión católica, bueno, que en realidad yo creo que casi todo Occidente practica, aunque no sean católicos, pero la practicamos. Y bueno, yo creo que es un problema súper grande igual con el Islam, porque no, es como nuestro enemigo, como de verdad creo, porque si hay alguien que quiere matarte, no puedes como hacerte el loco e integrarlo así como, espero que no me mate.
Bueno, la ley Sharia, la verdad es que a los que menos maltrata es a los cristianos y a los judíos. Esa ley. La ley Sharia, que es la ley islámica, dice que si bien a los cristianos y a los judíos hay que irlos matando por la vida, si ellos dicen que no me convierto al Islam, pero acepto que el Islam es superior al cristianismo, se les permite vivir en su sociedad y se les cobra un impuesto como del 50%. Y tienen la mitad de la validez de testimonio en un juicio. ¿Vale? Pero siguen vivos. ¿Por qué? Porque se les considera kafir, antes, kafir, que significa algo así como hermano de religión. Entonces los tratan así de mal porque son hermanos, imagínate. Y se convierten en dhimmi, cuando aceptan que el Islam es superior al cristianismo, pero ellos no quieren convertirse en islámicos, o superior al judío, pero ellos no quieren convertirse en islámicos, lo cual es una contradicción, o sea, los obligan a contradecirse. Si aceptan eso, pueden vivir en la sociedad islámica como dhimmi. ¿Vale? Y ellos entonces tienen estas características de derechos que te explicaba yo respecto de los restringentes, pagan básicamente el doble o el triple de impuestos, su testimonio no vale si no llevan a otra persona. Si yo soy dhimmi y tú me robas, yo necesito como varios dhimmi de testigos porque tú eres musulmán y tu testimonio vale más. Pero no hay ninguna excepción para los ateos, para los hindúes, para los paganos. O sea, si yo no creo, yo soy ateo. A mí no me dan esa opción. No soy kafir. No me puedo convertir en dhimmi. A mí me cortan la cabeza y se acabó. O sea, decir que el Islam es una religión anticristiana, el Islam es una religión anti todo. El cristianismo lo trata con un poco menos de crueldad. Esa es la verdad. O sea, siendo súper sincero. O sea, los que deberíamos estar realmente enojados, los que deberíamos estar realmente preocupados, son los que menos lo están, los ateos, los agnósticos, los librepensadores, los liberales. Esos son los que deben estar más preocupados con el Islam. No los conservadores cristianos. Pero hay una consecuencia en los conservadores cristianos, que yo les reconozco como ateos, que ellos llevan sus valores al límite porque dicen, nosotros no queremos que los musulmanes maten a los ateos. Y entonces están siempre haciendo predica contra el Islam, están siempre haciendo predica a favor de Occidente y salvándonos el culo a nosotros. O sea, y a mí me interesa meterme en esa lucha, y no porque creo en Dios, yo no creo en Dios. Yo creo que Dios no existe, pero sí creo que la verdad es un bonito fin a alcanzar. Sí creo que la verdad nos hace libres, por ejemplo. Creo que Jesús tenía razón ahí. Eso básicamente. Preguntas de... Si los posmodernos son tan rebeldes al uso de la razón, ¿hay algún otro método de generación de conocimiento sostenible en una sociedad que no sea el método científico? No, bueno, según ellos la ciencia y la lógica y la razón son constructos sociales y entonces los van a usar solamente cuando, o sea, van a permitir que se use o van a usarlos solamente cuando sean útiles a su propósito. Porque ellos creen que la verdad es poder. Entonces, cuando la ciencia decía que, cuando la ciencia dijo que ¿cómo poner un buen ejemplo? Si la ciencia dice que los negros y los blancos son exactamente iguales y que por lo tanto el hecho de que haya más negros presos que blancos presos es debido al racismo inherente a la sociedad, entonces la ciencia me sirve, la ciencia es buena y la defiendo. El día en que la ciencia descubre que en realidad, debido a características epigenéticas, los negros tienden a ser más violentos que los blancos, entonces la ciencia está equivocada, la ciencia es mala, la ciencia es racista, la ciencia es un instrumento de poder de los supremacistas blancos y tiene que ser abolida y la ciencia se acaba. Entonces, y el Islam también es así, ¿eh? El Islam, los islamistas tienen una norma que dice la verdad cuando les conviene y mienten cuando la verdad no les conviene. El Corán te manda a que si una verdad es negativa para el Islam, mientas. Los modernos hacen lo mismo, básicamente. Es el doble pensar también de Orwell, es la misma cosa. Al final es como un poco... Al final es como un poco como objetivismo versus como subjetivismo, ¿no? Como un poco de relativismo y no sé, como que creer que la realidad se basa en ciertos principios que no podéis romper simplemente con creer que no es así o creyéndose así. Yo diría que yo creo que en esta pasada
si queremos hablar de objetivismo, en esta pasada yo creo que Kant y Rand están en el mismo bando. Lo cual es raro, porque son polos opuestos dentro de Occidente. En esta pasada los ateos y los cristianos estamos en el mismo bando. En esta pasada los vegetarianos y los carnívoros están en el mismo bando. En esta pasada, se supone, o deberíamos estar en el mismo bando, tenemos los mismos intereses. En esta pasada los hombres y las mujeres estamos en el mismo bando. En esta pasada, ¿sabes? Esos son conflictos innecesarios. El occidente supuestamente subjetivista, mientras no sea radicalmente subjetivista, está en el mismo bando. El esencialismo, que es básicamente una versión cristiana del objetivismo, pero previa, así que te ocurre explicar, el esencialismo también está en este bando. El bando occidental es mucho más amplio y heterogéneo de lo que imaginamos. Porque en el fondo, como decía yo al principio, y tú llegaste un poco tarde, Occidente es la idea de que existe una verdad más allá de la razón, más allá de la experiencia humana, y que la razón es la forma de permearla y entenderla. Y si estamos todos de acuerdo en eso, pero tenemos distintas versiones de esa verdad, bueno, podemos sentarnos a discutir. Con los postmodernos no podemos sentarnos a discutir, y con los musulmanes tampoco. Ese es el tema. Entonces, si hay alguien que racionalmente cree que la realidad es subjetiva, conversémoslo. Si hay alguien que cree que la realidad es subjetiva per se, porque las estructuras de dominación y presión histórica, no sé qué, es un postmoderno. Y no hay discusión posible. Entonces, yo he conocido personas que son subjetivistas racionales, lo cual creo yo que es una contradicción. Me imagino que con mucha gente es una contradicción, pero ellos no creen que sea una contradicción. Entonces, te nombro al tiro a Dusan. Dusan es subjetivista, lo argumenta lógicamente, y creo yo que está equivocado, y no lo he logrado convencer, y esa es una falta de mi parte, porque si es una persona que piensa con la cabeza, yo debería haber sido capaz de convencerlo ya. Y yo sé que es una persona que piensa con la cabeza. Y tal vez yo no soy lo suficientemente inteligente para convencerlo de que está equivocado. ¿Vale? Pero no es un enemigo. Entonces, ¿me entiendes? Entonces no es que sea objetivismo contra subjetivismo. Es razón contra antirrazón. Y el cristianismo en este caso está del lado de la razón. Entre el Islam y el postmodernismo, ¿cuál es el peor enemigo? Al Islam le vamos a patar la raja cuando queramos. Occidente es mucho más poderoso. O sea, es como el problema que tiene Chile con los terroristas de la Araucanía. O sea, Chile nunca ha tenido ningún problema para conquistar Arauco. Chile nunca ha tenido ningún problema para subyugar Arauco, para imponer el Estado de Derecho en Arauco. ¿Qué es lo que nos lo impide ahora? El postmodernismo. Es lo que nos debilita. Lo mismo con el Islam. Occidente es una civilización poderosísima. Pero estamos atrapados en nosotros mismos en esta discusión. Estamos atrapados en nosotros mismos, ni siquiera en esta discusión, estamos atrapados en nosotros mismos en nuestra culpa de ser occidentales, porque los postmodernos nos han convencido que la esclavitud es nuestra culpa, los campos de concentración de Hitler son nuestra culpa, el holocausto es nuestra culpa, los gulags son nuestra culpa, la bomba atómica es nuestra culpa, porque somos racionales y entonces eso es malo porque vamos a hacer unas bombas que matan gente. Entonces, ¿cómo podemos combatir si nosotros somos los malos? Si para combatir tenés que tener la conciencia de que tú eres el bueno. Los musulmanes están convencidos que son los buenos. Yo creo que ellos no son los buenos, yo creo que nosotros somos los buenos. Pero si no todos, pero si los occidentales seguimos pensando que somos los malos, porque cada vez que los musulmanes se dejan la cagada, y hace poco pasó en Barcelona, entonces todos empiezan a decir, no, es que lo que pasa es que nosotros invadimos Irak, hay que echarse la culpa, porque somos occidentales, ¿cómo no nos vamos a echar la culpa? O sea, el Islam lleva 1400 años agrediendo a Occidente y resulta que ahora justo esta agresión es porque nosotros hicimos algo. No me parece que tenga sentido. ¿Cuál es el principal enemigo? El principal enemigo es el que nos debilita a nosotros, el posmodernismo. Al Islam le vamos a dar la raja al tiro, apenas logremos ponernos en orden nosotros. Y si nosotros somos mejores y somos los buenos, y si hay algo en lo que no somos los buenos, vamos a intentar ser los buenos en ese. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Pregunta del público de Felipe Andrés Richardson Nieto. Pregunta, ¿a qué autores se refieren cuando mencionan el postmodernismo? Derrida, Foucault, Laclau, Lacan, básicamente. ¿Le hemos preguntado al público? ¿No? Bueno, yo quería agregar que el método científico es uno solo y generalmente se utiliza cuando uno puede trabajar y experimentar con el elemento una y otra vez. O sea, cuando se hacen los estudios sociales o
relacionados con la genética, no se estaría hablando realmente del método científico, sino de, propiamente tal, sino de otro método científico, ¿ya? O sea, eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Lo otro es que tú hiciste la pregunta y decías que ¿qué queda de Occidente? Yo creo que de Occidente quedan muchas cosas buenas, por lo menos desde el punto de vista que tú no mencionabas, como tratar de anular el caos, o controlar el caos, o combatir el caos, como por ejemplo puede ser tratar de encontrar energía de otras fuentes, combatir enfermedades, digamos enfermedades realmente que en algún momento sería un disparate querer combatirlas, como el cáncer o el SIDA. También hay gente que está buscando agua en otros planetas, entonces quizás por ahí sí queda mucho de lo que el mito de Occidente, y a lo mejor la parte en la que estamos débiles es la parte cultural de entender lo valioso que ha sido lo que somos o lo que fue la herencia de Occidente. Sí, estoy muy de acuerdo. Respecto al tema de lo genético y todo eso, bueno, cabe decir que cuando yo, por lo menos las pocas veces que uso, porque yo a mí no me gusta el tema de la raza, es algo que me molesta bastante, pero cuando toco el tema de la raza yo normalmente suelo usar no ADN. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.